Estamos saliendo, por supuesto, en Mundo UR Regiones. También vamos a salir en mi Instagram, que es Julio, @Julio Torrens, y mi YouTube también, que es Julio Torrens 1. Eso lo vamos a editar y lo vamos a colocar ahí. Bueno, Raiza, por mi vida, bienvenida una vez más. Muy gentil en aceptar la invitación. Gracias. Cuando hablamos de maltrato infantil, oye, yo me imagino a mis nietecitos queridos, que son unos ángeles, que la mayor tiene 6 años y son... Ay, qué bella. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que hay personas que pueden maltratar a los niños? Bueno, que el maltrato en general está mal hecho, pero uno se imagina un niñito de 4 o 5 años. ¿Eso sucede o no? No, eso sucede. Es más, hay un maltrato que ocurre desde la etapa fetal. Porque el maltrato es el abuso que se le haga a un menor de edad intencional, no accidental, porque muchas cosas se quieren tapar como si fueran accidentes. Llegan los niños a la emergencia y el papá dice que se cayó, que se dio con esto. Y eso es mentira. No son accidentes. Muchas muertes ocurren en menores de edad que son tabuladas como accidentes, arrollamientos, inmersión, y resulta que son consecuencia de un maltrato. Entonces, todo abuso que se haga desde el punto de vista físico, verbal, moral, sexual, por negligencia, porque lo que no se hace también es maltrato. Un niño que no es atendido en sus necesidades básicas, en su alimentación, un niño que no se le colocan las vacunas, eso se considera negligencia, eso se considera maltrato. Ya. Ahora, estamos hablando, perdón, del maltrato, le pegan al niño en este caso también. De todo tipo, físico, verbal, rechazo, pero abandono. Psicológicamente, o sea, ¿debe ser una persona enferma o eso dentro de nuestra idiosincrasia es algo normal? Pregunto. Bueno, hay varios factores, ¿no? Por supuesto, una familia donde hay violencia, donde hay una disfunción familiar, donde hay adicciones, donde inclusive algunos autores hablan de algún miembro de la familia que esté preso por algún delito, ¿verdad? Gente que haya sufrido maltrato cuando era niño. Todo eso influye en las malas condiciones del ambiente, el hacinamiento, la falta de una vivienda adecuada, o sea, unas condiciones socioeconómicas muy deterioradas. Todo eso influye en el maltrato, porque es que el maltrato es un problema médico, es un problema social y es un problema legal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el maltrato? Que generalmente no se denuncia. Y en la medida en que no se denuncia, vienen las consecuencias a largo plazo, que van desde desnutrición, intentos de suicidio, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, hasta un homicidio. O sea que eso tiene ciertos niveles y eso ocurre. Y ahora, ocurre... en el caso de denunciar, si es en la casa, ¿quién sería el responsable de denunciar eso? ¿Uno de los cónyuges? Deberían ser los padres. ¿O un hermano? Lo que pasa es, ahí es donde está una de las cosas que más llaman la atención, que generalmente el depredador, el maltratador, es alguien cercano a la familia. A veces es el mismo papá biológico, a veces es un padrastro, a veces es un primo, un tío, alguien que visita la casa. Ya. Entonces, por eso es que es tan importante que la familia, primero que la familia tenga un... ¿Esto se estará oyendo bien? Sí. Ok. Que la familia tenga un buen ambiente. Enseñar a la familia a evitar la violencia familiar, que no hayan adicciones. Eso influye para que no haya maltrato. O sea que lo ideal es que nosotros pudiéramos hacer una prevención primaria. O sea, que no haya maltrato, que ningún niño sea maltratado, que todos los niños sean protegidos, es nuestra obligación. Pero a veces que ocurre el maltrato y después vienen las recurrencias, ya eso sería un nivel secundario. O sea, una vez que ha ocurrido el maltrato, evitar que recurra, que se repita. Cuando dijiste maltrato a nivel fetal, ¿en qué consiste eso? Eso se llama abuso fetal. Pero, ¿en qué consiste? Bueno, la madre que sale embarazada
que proviene de muy malas condiciones socioeconómicas, no se cuida su dieta, no quiere ese embarazo, son embarazos no planificados, generalmente si son adolescentes eso es un problema de salud pública. Claro. Entonces viene el abuso. Si la madre no se cuida, si la madre tiene adicciones, ese bebé, si la madre está estresada, ese bebé está sometido a problemas graves en la maduración de su cerebro, porque es que el maltrato produce lesiones a nivel del cerebro. Es muy importante enfocarnos en esto. Si se le hace una resonancia a un niño maltratado cerebral y a un niño no maltratado, vamos a ver la diferencia. En el niño que no es maltratado tiene muchas redes neuronales, muchas conexiones. Es increíble de que estamos hablando en este caso de Maracaibo, estamos con la doctora Raiza Portillo. ¿Existe en Maracaibo alguna estadística donde esto En Venezuela. En Venezuela, por decirlo así, pero bueno, específicamente en Maracaibo, no sé, ¿hay estudios de que eso es tan frecuente o no? Bueno, el Ministerio Público a mediados del año 2023, el mismo fiscal denunció o anunció al país que habían habido hasta junio de 2023 2,000 y pico de casos de denuncias en Venezuela. Y que ellos tenían más o menos un promedio de 11 denuncias por día. Dios. Eso es grave. Gravísimo. Y ahora se nos hace más grave la situación y yo creo que es importante hablar de esto porque tenemos dos casos. El caso de los papás que se van para el exterior a trabajar porque aquí no tienen medios y quieren ayudar a su familia y dejan los menores en manos de terceras personas. Esos menores están expuestos a maltrato, a abuso sexual y sufren. Pero se supone que se lo dejen a gente de confianza. Se supone que puede ser, por ejemplo, yo creo que una figura protectora pudiera ser una abuela. Exacto. Pero no sabemos si son tíos, si son primos. No sabemos con quién los dejan, con personas que ellos creen que son de confianza, pero entonces el niño que no tiene a su papá y a su mamá sufre por el vínculo, necesita la protección de sus padres y eso produce estragos en la parte psicológica del niño. Eso es un trauma psicológico para el niño, pero por otro lado tenemos el niño que se va con sus padres y tiene que estar en un refugio. Los niños que están en asentamientos, los niños que viven en zonas aledañas a la guerra, o los niños que se van con sus papás de aquí de Venezuela. Y los que pasan por el Darién. Los que atraviesan el Darién están muy expuestos, su vida está expuesta. Y también son muy vulnerables al abuso. Y en Venezuela hay una situación muy particular, porque también tenemos que hablar de la pornografía en los niños. Aparte del abuso sexual, en la prostitución, niños que son esclavizados para que trabajen. ¿De qué edad estás hablando? De diferentes edades, desde la etapa preescolar hasta la etapa de adolescencia. El adolescente forma parte de la población pediátrica. Ya. Entonces, esos niños, en estos días yo vi algo por ahí de unos niños en Afganistán que eran los que producían, los que elaboraban las alfombras. Eran solamente niñitos de 4 años en adelante, hasta que uno de esos niños, que lo había entregado el papá para esclavitud, ¿no? Y él recibía una remuneración por eso, el niño logró que alguien se diera cuenta de la situación y él se salvó, pero él empezó a denunciar lo que estaba pasando con los otros niños y se logró sacar a esos niños de la esclavitud. Y ese niño, en ese transcurso, cuando él estaba denunciando la situación, que ya creíamos que estaba a salvo, ya tenía en las manos como un adulto mayor, muy deteriorada, ese niño lo mataron. Ay, Dios. Le dispararon por la espalda. Ellos mismos. Sí, se tocó intereses creados. Claro, entonces hasta ahí llegó.
Ahora, y lo Rey, otro ajá. es la explotación, la prostitución, la trata de niños, que no es solamente en la frontera de México con Estados Unidos. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, en el oriente del país, lo que es Sucre, del Tamacuro, Monagas, esas zonas, pues allí hay muchachas muy jóvenes, menores de edad, que se van a prostituir, se van a Trinidad con la anuencia de su familiar. Que queda porque cerca, por supuesto. Te iba a sí, preguntar por qué esos estados. Exacto. viven cerca y relativamente cerca y ellas consiguen esa forma de vida. Eso es trata de personas, de niñas. ¿Hay algún mecanismo, vamos a hablar de aquí de Venezuela, y específicamente, bueno, en Maracaibo, pero en Venezuela, que defienda eso? ¿Y qué pasa cuando se denuncia ese tipo de cosas que obviamente se cae en el peligro de que vuelva a suceder? En este caso, ¿qué pasa con el niño? O sea, ¿lo dejan con se supone, el abusador? ¿O lo meten en una institución? ¿Existe una institución? Ese es un grave problema. Muchas veces las madres protegen al abusador. Ujú. Yo tuve casos cuando estaba haciendo mi rural en Santa Bárbara, que conseguimos un niñito que tenía verrugas en la zona perianal por el BPH, y la mamá no quiso hacer nada, tuvimos que dejarlo hospitalizado, y luego, por supuesto, hay un equipo, en teoría hay un equipo, hay Claro. una trabajadora social, ¿verdad? Y hay un juez de menores, hay instituciones, en la ley están las sanciones, existen las leyes que sancionan a los abusadores de los niños. ¿Cuántos años le meten a un abusador? Bueno, eso es variable, no te podría dar una información exacta. Y yo creo que influyen muchas cosas, ¿no? La edad del niño, las lesiones que se encuentren. Yo creo que cualquier lesión merece una pena, si no capital, una pena larga, ¿no? Pero no es una pena larga realmente. Quizás serían 20 años, no sé. La cuestión está en que sea denunciado, en que se reporte el abuso, para que entonces la ley pueda funcionar. Pero la falla institucional también es grande. O sea, no es solamente las condiciones de vida, porque por ahí deberíamos empezar. Claro. Deberíamos empezar desde que el niño está, desde que la mujer Queda embarazada. no ha salido todavía embarazada, que se prepare para salir embarazada. Exacto. En las mejores condiciones. Y por ahí, pues, arrancar con una condición de vida que sea digna. Porque todos tenemos derecho a ser libres y todos somos iguales desde el punto de vista de dignidad y de derechos. Sociológicamente, ¿qué estatus de la sociedad se da más ese tipo de En cosas? los estratos más desfavorecidos, en los estratos bajos. Sería estrato 4 o estrato 5 de la escala de Grafar. Ya. Donde hay una disfunción familiar, donde no hay un trabajo fijo, donde hay adicciones, donde hay delincuencia, todo eso se une. Entonces, eso es difícil de erradicar. ¿Se puede considerar maltrato infantil? Que uno ahora lo veo mucho más que antes, en niñitos por la calle pidiendo limosna. Claro. Y uno ve en la esquina La mamá. la mamá, o sea, tú sabes, ¿no? Eso es explotación. Explotación laboral, porque, claro, eso no es un trabajo, pero de eso se aprovecha el familiar. Pero sigue trabajando, o sea, la cuestión sigue funcionando. Sigue O sea, funcionando. ¿por qué no lo eliminan? Bueno, habría que modificar. pregunta. Mira, hay que modificar muchas cosas, porque cuando tú hablaste de las normas de disciplina, algo mencionaste cuando empezamos a hablar, hay mucha creencia errada, porque muchos dicen, no, hay que pegarle, hay que castigarlo, no pueden hacer lo que les da la gana. Sí, no. no, y los famosos memes, eso que cada día me gustan menos, que sale una chancleta. Ajá. Entonces, Esta claro, fue mi psicóloga. Sí, exacto. Lo hacen así como broma, ¿no? Entonces Como uno broma. se ríe, pero en el fondo, eso obviamente pudo pasar hace muchos años,
pero bueno, aquí ellas, en los años 50 habían tantos problemas como los hay hoy, pero que no se trataban. Entonces veían aquello, la mejor psicóloga es, pum, y ponen una chancleta. Sí. Eso obviamente es un maltrato físico. Bueno, eso es cultural. Eso todavía prevalece. Sí, inclusive hay gente, mira, yo soy ingeniero y pon una chancleta. O sea, que si hubiera sido la chancleta, él no hubiera sido ingeniero. Es una barbaridad. Sí, eso es una barbaridad. Porque es que generalmente cuando el castigo físico llega, no llega con una mamá y un papá contentos. El castigo físico llega porque el papá tiene rabia, la mamá tiene rabia. Exacto. Entonces, eso no es lo que queremos. Eso hay que cambiarlo. Las normas de disciplina tienen que existir, tienen que haber firmeza en los límites que se ponen dentro del hogar. Pero no es solamente el hogar, está el colegio, están los medios de comunicación. En todo eso tienen que haber cambios porque todo eso influye. Y los niños que son más susceptibles, te voy a decir quiénes son. Uh-huh. Los menores de 4 años. ¿En serio? Se ha descrito en Venezuela que 3 de cada 4 niños menores de 4 años reciben algún tipo de maltrato de sus padres o de sus cuidadores. ¿Y esos maltratos en qué consisten? Bueno, físico, verbal. Porque es que el verbal también produce daño. Claro. Y el cerebro, mira, hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, que es la que le da las señales de alerta al cerebro cuando hay una amenaza. La amígdala en un niño maltratado está hiperreactiva. Ese niño vive en miedo. Y como la corteza prefrontal no ha madurado porque es la última que madura, entonces no tiene forma de manejar ese miedo que le dispara la amígdala. Y eso es lo que vemos en los niños. En los niños vemos regresiones. Niños que ya lograron hablar y de pronto dejan de hablar. Los niños que están retraídos, o hay niños que son irritables. Hay niños abusados sexualmente que viven tapándose con la ropa. Y hay otros que tienen actitudes, conductas sexuales exageradas para su edad. Entonces son muchas cosas. Pero ¿quiénes más pueden ser abusados o son abusados? Los niños que tienen necesidades especiales. Los abusan, los tratan mal, no los atienden, no les satisfacen sus necesidades básicas. Ya. Lo he visto. Y también, por supuesto, cuando un niño no es deseado, también es susceptible a sufrir maltrato. Ahora, la parte didáctica de la cuestión, ¿cuál es la recomendación hacia los padres para corregir a los niños sin que haya violencia? Que haya firmeza y hayan normas y hayan límites y hayan medidas de sanción para cuando se extravasan los límites, pero nunca el castigo corporal físico. ¿Ok? Hay muchas maneras. Yo no soy psicólogo, pero una psicóloga quizás te pudiera contestar mejor esa pregunta. Pero yo creo que hay que establecer límites con firmeza, que el timón de la casa lo lleva el papá y la mamá, o el que sea el encargado de ese tipo de familia. Que el niño sepa que la autoridad no la tiene él, porque a veces los niños saben que la autoridad la tienen ellos en sus manos y manipulan. Eso no lo debe permitir un adulto. Sí, esa es la otra cara de la moneda. Exacto. Ser muy permisivo también trae daños, porque ese niño nunca va a valorar lo que tiene, porque cree que se lo merece todo y no le importa ganarse nada, porque todo se lo dan a manos llenas. ¿Hay algún organismo aquí que se encarga oficialmente de ese maltrato? Bueno, hay instituciones del Estado. Aquí hay una institución que queda en la Avenida Padilla, ajá, que atiende a algunos niños que están en la calle, ya, pero no los tienen durmiendo, simplemente los atienden durante el día. Le dan, ¿no?, comida y tal. Le dan comida y reciben alguna formación, porque es que la formación es fundamental. Claro. Un país que no tiene educación es un país pobre. Un país que no tiene salud. Yo creo que esos son los 2 parámetros importantes para medir el desarrollo de un estado, de un país. Es
la educación en la salud. Ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando en la constitución de la familia, en la orientación de la familia. Yo siempre pienso que la parte religiosa es importante. Obviamente. Porque se ha descuidado mucho, pero yo creo que eso es como un freno, como un modulador, de que las cosas no se rebasen, de que no haya ese desastre que ya lo vemos por todas partes y que parece que es normal. Ya estamos normalizando lo que no es normal. Estamos institucionalizando lo que no es normal. Lo que no es normal. Y eso es grave. Hay otros temas también que pudiéramos hablar. Raiza, el tiempo se terminó. ¡Wow! Tan rápido. Tan rápido. Yo contigo pudiera estar hablando 5 días. Y de este tema, Dios mío. Siempre hay un tema interesante. ¿Alguna red que te puedan conseguir, algún teléfono donde atiendes tú también? Porque es importante que personas como tú, que existen, y gracias a Dios en Maracaibo, que se encargan de esos temas, uno lo pueda contactar. Sí, claro, estoy en el Centro Médico de Occidente, mi teléfono 0414-616-0567 y mi correo raizaportillo20@gmail.com. Estoy a la orden para cualquier duda, para cualquier pregunta. Qué bueno. Raiza, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Raiza está como los Boy Scouts, pues yo le digo, ¡pam! Y aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. Muy gentil. Gracias, Julio Eduardo. Estás dentro de la lista de, como digo yo, médicos aliados. Eres terrible. Y de vez en cuando yo le echo su bromita porque tampoco la cuestión tiene que ser tan... Es seria, pero uno lo tiene que manejar con cierto humor para que se filtre mejor. Sí. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Igual a ti. Y buscate otro tema por ahí sumamente importante y te traemos otra vez. Ok, está bien. Doctora Raiza Portillo, pediatra, una maravilla, hermana de la vida, y está con nosotros. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Sigue la música, ya regresamos.